Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Hoteles y restaurantes. Estructura el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo paso a paso. Diseño del manual de políticas. Invitamos a nuestra experta Hilda Velasco, profesional en seguridad y salud en el trabajo, auditora HCQ. Hilda, muy buenas tardes, bienvenida. Pero muy buenas tardes a todos, querida Lina, y todos los asistentes que semana tras semana, día tras día, nos cumplen esta importante cita. Los saludo desde la fría Bogotá, esperando que ustedes y sus familias se encuentren pero muy bien. Vamos a iniciar el día de hoy un importante tema, un importante de cómo ir materializando paso a paso nuestro sistema de gestión. A veces lo vemos tan grande, lo vemos como tan inalcanzable, vemos tantos elementos que nos preguntamos cómo empiezo a articular cada cosa. Entonces, esta será una oportunidad para ir desarrollándolo desde la planeación. Y la parte estructural, su columna vertebral, su corazón, la construcción de la política de seguridad y salud en el trabajo y sus políticas legales complementarias y asociadas. Para iniciar, quisiera que pensáramos por un momento en esta reflexión. Mahatma Gandhi, él nos decía, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Ese cambio que queremos ver afuera debe empezar por nosotros. Eso que yo quiero que se mueva allá afuera, ¿qué tanto tengo que moverlo aquí adentro? Entonces, cuando nosotros en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, escucho mucho que a veces decimos la gente no quiere participar, no quieren venir a las capacitaciones. Entonces siento que tenemos un reto muy importante nosotros quienes trabajamos en este hermoso proceso y es volver a reconectar a todos los trabajadores, a los empleadores, a todas las personas que están allí donde nosotros acompañamos el proceso y tocar esos corazones, volver a reconectar a las personas con sus sueños, con sus metas, con ese propósito que todos tenemos de llegar sanos y seguros al hogar. Entonces quisiera dejarles una pregunta iniciando, es ¿qué debes cambiar tú para cambiar y mover ese sistema de gestión? Para enamorar a los demás de este proceso tan lindo en el cual estamos participando y al cual hacemos parte. Vamos a desarrollar esta acción educativa en estos minutos, en esta hora, a partir de un contexto general. Me encanta irlos llevando de lo general a lo particular, para poco a poco ir haciendo articulación e ir materializándolo de manera sencilla a nuestro sistema. Vamos a revisar los elementos estructurales de la política. ¿Dónde está ubicada? En ese modelo de sistema, en ese diseño documental, ¿dónde la podemos ubicar? En el ciclo de mejora continua, en el ciclo PHBA, ¿a cuál pertenece? Vamos a revisar también los elementos legales de esta política. ¿Qué nos dice el decreto 1072 de 2015? ¿Cómo la debemos estructurar? ¿Quiénes la deben conocer? Y de qué manera la debemos empezar a hacer marchar. Y al final vamos a entender y a comprender cómo la vamos a materializar en nuestro sistema. Así es que este es nuestro objetivo, sencillo, herramientas prácticas. Ustedes saben que a nosotros nos encanta darles herramientas que puedan llevar a la vida, no solamente que se les quede en el papel aguanta todo. Más allá del papel es cómo hacemos, cómo llevamos a la interiorización y a la comprensión de la política por parte de nuestros compañeros de trabajo, por parte de nuestros trabajadores.
vamos a iniciar esta parte que personalmente me encanta. Siento que en estas acciones educativas esta es la adrenalina de estos procesos y es nuestro sondeo, nuestras preguntas previas, saber cómo estamos en el pre y cómo estamos después de la acción educativa. Esto es una forma de medir la eficacia del mismo proceso. Entonces quiero preguntarle a mi querida Lina si estamos listas para que me ayudes ahorita. Yo formulo las preguntas, ustedes van a ver en pantalla las mismas las preguntas y ustedes van a contestar lo que más se acerque a lo que creen que es correcto. Y Lina me ayudará a leer los sondeos y el resultado. Listo, Linita. ¿Cómo vamos, Linita? ¿Estamos súper listas? Súper lista, sí señora. Si quieres, vamos entonces de una vez con la primera pregunta. Qué emoción, esto es muy emocionante. Primera pregunta, ustedes la empiezan a ver en su pantalla. En el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, la política SST y sus legales complementarias hacen parte de la etapa A, de implementación y operación, o del hacer, o B, de la planificación, o C, de la verificación y acción correctiva. ¿En qué etapa estructuramos nuestras políticas? Vamos a ver dónde la vamos a ubicar, si en la P, en la H, en la B o en la A. Listo, querida Linita. Cuéntame si tenemos Ya respuesta. tenemos por acá los resultados, sí señora, vamos a verlos en pantalla. El 31% dijo implementación y operación hacer, 44% planificación y un 25% verificación y acción correctiva. Ok, listo. Van a estar muy pendientes de todo lo que les voy a ir compartiendo porque poco a poco las respuestas van a ir saliendo. Pregunta número 2. El marco de referencia de los objetivos del SST se establecen a partir de la política. ¿Creen ustedes que es A, verdadero o B, falso? ¿Dónde se establece el marco de referencia de estos objetivos? ¿Salen de la política? ¿Es verdadero o es falso? Vamos a ver qué nos dicen nuestros participantes, Linita. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces los resultados. Vamos a ver qué contestaron los participantes. Bueno, el 75% dijo verdadero y un 25% dijo falso. Súper bien. Vamos con la tercera y última pregunta. La estructura de la política de SST debe ser coherente con la naturaleza de la organización. A, esto es una premisa falsa o B, es una premisa verdadera. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que esto sale desde la naturaleza de la organización? ¿Ese será el contexto? Esto es muy emocionante, Linita. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces los resultados. Vamos a ver qué contestaron nuestros asistentes. El 9% dijo falso y un 91% dijo verdadero. ¡Wow! Súper, esos porcentajes muy chéveres. Entonces vamos a empezar, gracias Lina, vamos a iniciar entonces a desarrollar punto por punto para que de manera ya natural vayan saliendo las respuestas. Entonces, vamos a iniciar estableciendo que las políticas de seguridad y salud en el trabajo no solamente debe ser una política es un marco de referencia, es un camino que se direcciona a través de la alta dirección, pero pueden existir unas legales complementarias. Ya más adelante vamos a revisar a qué me refiero con esto. Y hace parte de la actividad del planear. En ese ciclo de mejora continua, en el P, H, B, A, es decir, planear, hacer, verificar y actuar, están las políticas. Ahí las encontramos. Entonces, eso lo vamos a poder entender de mejor manera en este slide.
Entonces, si quieren, tómenle una foto, revísenlo. Esto es un modelo sencillo para que ustedes vayan comprendiendo cuál es la estructura, ese paso a paso de implementación, de diseñar e ir dándole vida al sistema de gestión. Ustedes observan que en la parte inicial, en la parte superior izquierda, dándole un marco de referencia a los demás elementos, encontramos la política. La política de seguridad y salud en el trabajo se retroalimenta de elementos como la identificación de los peligros, la evaluación y los controles de riesgos, porque allí vamos a establecer en la política un objetivo que nos da una columna vertebral. Es esa identificación sistemática de los peligros y riesgos. Y yo debo irlos alineando de acuerdo a si son riesgos bajos, medios o altos. Se retroalimenta también de los requisitos legales y de otra índole y de todo aquello que está asociado a nuestra organización, del contexto de la organización. Así es que una de las preguntas que tenemos en el sondeo es eso, si las políticas debemos conocer y ser coherentes con el contexto de la organización. Claro que sí, porque no podemos ir a establecer, aunque tengamos un modelo estructural, unos debes que nos los establece el decreto 1072, esas políticas se establecen de acuerdo a la realidad de mi empresa, a la naturaleza de mi organización, al sector económico al que pertenezco. Y encontramos los objetivos. Entonces, los objetivos hacen parte también de la misma política, de ahí nacen, aunque después se pueden establecer de manera más específica, nos da la política un marco de referencia para establecerlos. Y de ahí también vamos a ir desagregando los programas de gestión del riesgo. Es decir, que la política, haciendo parte de la etapa del planear, también se organiza de acuerdo a los debes del decreto 1072 de 2015, que ya más adelante les voy a dar los artículos donde los encontramos, se va a retroalimentar de la identificación de los peligros y los riesgos para identificar cuáles son bajos, medios, altos de la naturaleza de la organización a través de sus requisitos legales y marco de referencia de objetivos. Espero este punto haya quedado claro porque aquí en este mismo slide estamos dándole respuesta a las 3 preguntas del sondeo. ¿Qué es una política? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, vamos a empezar a hacer asociación en nuestra mente, en nuestro cerebro, vamos a empezar a hacer una mnemotecnia. Cuando uno habla de una política, por ejemplo, del gobierno nacional, ¿a qué hace referencia? Entonces, por ejemplo, podemos pensar la política del gobierno hace referencia a ese camino, a ese derrotero para empezar a desarrollar unos programas. Entonces, asimismo, son las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Voy a darles unos términos, unas palabras claves. Hagan de cuenta que tenemos una figura, tenemos a este señor que está aquí decidiendo cuál es el camino que quiere seguir. Hay una flecha que lo conduce, puede irse por el camino de la derecha o por el camino de la izquierda. ¿Qué es lo que lo va a ubicar? ¿Qué es lo que lo va a aterrizar? ¿Dónde se le va a dar ese direccionamiento? La política es ese camino que nos da una dirección. Y ese direccionamiento sí o sí debe estar acompañado, debe tener un soporte. Si hay una política escrita, pero no pasa nada con ella, solamente está escrita, pero no está anclada con unos programas de gestión, es como si la política fuera solamente un ideal, fuera solamente un sueño. Nosotros debemos empezar a aterrizarla con objetivos y con programas para llevarla a la vida. ¿Y quién la lidera? Entonces, ¿quién nos da ese liderazgo? ¿Quién nos da esa visión? Ese liderazgo lo da la alta dirección, es decir, que quien la establece, quien la firma y quien la aprueba será la alta dirección. ¿Quién representa la alta dirección en nuestra organización? El representante legal. El representante legal puede tener delegado a alguna persona para, con su firma autorizada para que nos dé ese aval. Por ejemplo, la gerencia. Entonces, por eso hablamos que la
política está delineada y es esa mirada, esa visión que tiene la alta dirección. ¿Qué pretende una política? Generar un cambio. ¿Qué tipo de cambio? Un cambio propositivo. En nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, estamos buscando un cambio comportamental. Del comportamiento inseguro, ir motivando de manera gradual el comportamiento seguro. Ese cambio comportamental, esos comportamientos del inseguro al seguro, nos va a ir llevando de manera natural y en el camino de prevenir accidentes, de disminuir esa tendencia de accidentalidad y de prevenir enfermedades laborales. Esa es como la esencia principal de la política. Quiere decir que nuestra política tiene una base en la cultura del cuidado, en el autocuidado. No solamente mi cuidado, sino el cuidado de los otros, el cuidado de mi compañero y el cuidado también de los bienes materiales de la empresa. Hagamos de cuenta, a mí me encanta llevarlos a través de un lenguaje metafórico y de un lenguaje de asociación, porque así es como más fácil ir relacionando las cosas, los puntos. Hagamos de cuenta que nuestro sistema de gestión es como nuestro cuerpo humano. Ese cuerpo humano que funciona como sistema y va articulando todos los órganos. Entonces articula el cerebro, el corazón, nuestros órganos vitales, todos nuestros sentidos. La planeación la planeación donde se encuentra la política es ese cerebro. Lo vemos por aquí, tal vez en la figurita que les estoy mostrando. Aquí es donde en la planeación se van a determinar acciones vitales del sistema de gestión. Nosotros no podemos empezar a hacer, a desarrollar actividades si ni siquiera conocemos el camino, si ni siquiera sabemos cuál es el compromiso de la alta dirección, si ni siquiera sabemos que nos van a asignar recursos. La política, que ustedes la ven acá, es como el corazón. Aquí vemos ese órgano, el corazón, que bombea, es la encargada de bombear y oxigenar todos los demás órganos del sistema. Entonces yo puedo hacer muchas actividades, pero si no la tengo anclada a una política, a un camino, a un direccionamiento, las acciones quedan desagregadas. Es como si hiciera tantas cosas, pero al final no hiciera nada. Entonces es muy importante que lo vayamos articulando. Entonces nuestra política es el corazón. ¿Qué pasa en esta mnemotecnia que les estoy trayendo, en esta metáfora del sistema de gestión como nuestro cuerpo humano? ¿Qué pasa si nuestro corazón deja de latir? Deja de latir, entonces se cae. Entonces nuestra política es el corazón. Los objetivos que vienen agregados, que los objetivos cuyo marco de referencia se da desde la política, son los demás órganos internos. Hagan de cuenta un órgano vital, el riñón, por ejemplo, los riñones, el hígado, tan importante, nuestro sentido de la vista, etcétera. Entonces empieza a complementar la esencia de todo nuestro sistema de gestión. Aquí es donde de alguna manera empezamos a ver una articulación. Una cosa va a depender de la otra, pero no podemos empezar a construir una casa si no tenemos las bases. La base será la política. Así es que la política es el compromiso de la alta dirección. ¿Quién representa la alta dirección en la organización que ustedes están representando? Quien les firma los documentos es el representante legal o tienen un delegado autorizado por el representante legal para esa firma documental. ¿Quién es la alta dirección? Esto es muy importante que lo identifiquemos y esto lo podemos empezar a identificar, por ejemplo, a través de la estructura organizacional, de conocer cómo funcionan nuestras jerarquías en la empresa, cómo funciona nuestro organigrama. Y ese compromiso debe estar expreso formalmente. Cuando hablamos formalmente es en un documento escrito. Hay información del sistema cuyos debes no nos llevan a tener formalmente escrito algo. Sin embargo, la política sí debe tener una formalidad. La formalidad se da de manera escrita y aprobada. La aprobación se da a través de una firma. Si yo la tengo escrita, perfecta, divina,
muy bien redactada, pero no tiene una aprobación, es como si no la tuviésemos formalizada, no la hemos ni siquiera materializado, no tendría una validez. Entonces es muy importante que eso lo tengamos muy claro. Esta política sí o sí debe definir el alcance, a qué centros de trabajo cubre, qué personal, y ya les voy a ir dando y los voy a ir llevando punto por punto a esos elementos. Y debe comprometer a todos los niveles de la organización. Quiere decir que su alcance traza con todos los centros de trabajo, traza y tiene alcance y cobertura a todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación o de vinculación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nos cubre a personal contratista, así tengamos personal, por ejemplo, con contratos de órdenes de servicio, obra labor determinada, o sea, todos nuestros contratistas, los subcontratistas, incluso también a los visitantes, debe tener esa amplia cobertura. Estudiantes en práctica, trabajadores en misión, los practicantes del SENA, por ejemplo, hacen parte de nuestra política. Aún hay personas que me preguntan si, digamos, los contratistas pueden participar en las actividades de seguridad y salud. La respuesta es claro que sí, porque el sistema traza con todos estos trabajadores independientemente de su forma de vinculación. El alcance, como les digo, debe incluir a contratistas y a subcontratistas y debe ser comunicada al COPAS o al vigía. Al vigía en caso que tengamos menos de 10 trabajadores. Algo muy importante, cuando estructuremos la política de seguridad y salud en el trabajo, no solamente es comunicarle al COPAS y a todos los trabajadores, es hacer partícipes al COPAS desde la misma estructura, desde la misma, cuando estamos diseñándola. El COPAS debe ser partícipe activo en este proceso. Quiero darles 6 puntos específicos para que ustedes lo tengan como recordación. Si quieren tomarle una foto, tomen un pantallazo para que lo vayan teniendo como esos elementos rectores legales que debemos cumplir. El decreto 1072 de 2015 que nos da 193 debes a través de el debe, ya sabemos que es imperativo, el debe es obligatorio. Si nos hablara de debería es una recomendación. Aquí nos habla de los debes. 193 debes en este decreto están identificados en conjunto con sus parágrafos. La política nos establece debes a partir de 3 artículos. Encontramos el artículo 22465, 22466 y 22468. En el primero tenemos esos requisitos, todo lo que nos va delineando los debes de la política en los dos primeros. Y en el tercero, en el que están viendo acá, el 22468, son las obligaciones del empleador. ¿Qué es lo que el empleador debe cumplir para que todo ese sistema vaya funcionando? Y dentro de esto la política hace parte de esas obligaciones del empleador. Primero, deben hacer parte de las políticas de gestión. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos sistemas de gestión complementarios, por ejemplo, un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental, un sistema de gestión de seguridad de la información, el que ustedes tengan, nuestra política se va anclando a esas mismas políticas de gestión. Lo que se busca es integración, articulación. Lo que se está buscando es un engranaje con todas las políticas que tiene la empresa. Debe tener alcance sobre todos sus centros de trabajo. Y todos sus centros de trabajo no quiere decir que cada centro de trabajo vaya a tener una política diferente, no. Puede ser una misma política, pero sí debe haber un parágrafo rector donde hable que la cobertura es a todos los centros de trabajo, independientemente donde se encuentre la empresa, donde estemos funcionando. Así tengamos desde un trabajador en ese centro de trabajo en adelante. Debemos tener en cuenta que estas políticas deben ser comunicadas, pero también cuando las estructuremos, les decía antes, debemos hacer partícipes al COPAS en este proceso.
La comunicación debe ser a través de los mecanismos que tengamos establecidos para ello. Y no solamente es enviarla a través de un correo electrónico y olvidarnos de ella. No solamente es publicarla en una cartelera y ya, no. Debemos asegurarnos que el personal la haya comprendido y que realmente la acoja para su vida. Debe estar fechada y firmada por el representante legal de la empresa. Debe estar revisada. Debemos también, bueno, lo que les decía en el punto 5, difundida a través de los diferentes medios de comunicación disponibles. Y también debemos hacerla extensiva a las partes interesadas, a los grupos de interés. Esto quiere decir que si tenemos proveedores, por ejemplo, ellos también hacen parte de ese proceso de conocimiento de la política. Muchas empresas, por ejemplo, también la suben a su página web porque de esa manera la mostramos y la difundimos para todos los grupos de interés. También debemos tener en cuenta cada cuánto se revisa y se actualiza. Hay algo que muy importante que tengamos en la mente. Cuando nosotros decimos la revisión debe ser por lo menos una vez al año, revisión no siempre tiene relación o no siempre significa actualización. Si las circunstancias del entorno no han cambiado, si la política debe ser la misma, debemos dejarlo escrito en un acta que se revisó pero no ameritó actualización. Esto es algo muy importante porque no siempre todos los años va a meritar una actualización. Entonces, esto para que lo tengan presente en el punto número 6. Entonces, vamos a hacer un repaso y un recorderis de esto que les estoy hablando. Primero, está delineado en 3 artículos del decreto 1072 de 2015, el 22465, 22466 y 22468. Hacer parte de las políticas de gestión de la empresa, alcance a todos los centros de trabajo y a todos sus trabajadores, independientemente de su forma de vinculación. Debemos hacerla y diseñarla, estructurarla con la participación del Copaso Vigía, fecharla, debe estar fechada y firmada por el representante legal, difundida por todos los medios de comunicación disponibles y asegurarnos de la comprensión de la misma, y debe ser revisada y si amerita la actualización, actualizada por lo menos una vez al año. Todo esto, la política, su esencia siempre debe estar encaminada a fortalecer la cultura del cuidado. ¿Qué significa cultura del cuidado? El cuidado pueden ser muchos elementos. El cuidado de las personas, o sea, mi cuidado, el cuidado del otro, de mi compañero, el cuidado de las herramientas de trabajo, de toda la estructura de la empresa, de la infraestructura. Entonces, la cultura del cuidado. Entonces, para que vayamos ampliando un poquito el concepto, no solamente es autocuidado, porque no solamente es cuidarme yo solito, ya debemos empezar a evolucionar hacia el mutuo cuidado. También cuido a mi compañero y cuido los elementos y las herramientas también que me han dado para poder funcionar. Líneas de enfoque. Debemos tener 4 elementos de líneas de enfoque. Esta política debe dar cuenta del cumplimiento legal. Aquí hay un compromiso gerencial, el cumplimiento de la ley, entendiendo que la ley no la podemos cumplir a medias, no la podemos cumplir parcialmente. El cumplimiento de la ley siempre nos llevará a un objetivo de cumplir la ley al 100%. La identificación sistemática de los peligros y riesgos. Aquí no les escribí la palabra sistemática, pero ustedes hagan de cuenta que esa identificación de peligros y riesgos es todo el tiempo. Cuando ustedes escuchen la palabra sistemático, siempre asócienlo con el ciclo de mejora continua, PHBA, sistemático porque no cierra, se planea, se ejecuta, se verifica y se toman acciones. Entonces, esa identificación de peligros y riesgos es continua. Debe tener una estructura, debe tener un elemento que dé cuenta de la promoción de la salud y seguridad. Ya les voy a mostrar un ejemplo práctico para que cuando ustedes también tengan auditorías, sea una política que cumpla todos los elementos que nos dice la ley. Y sí o sí, debe dar cuenta del mejoramiento continuo. Entonces,
La mejora continua es una palabra que debe decirla. ¿Cómo mejoramos continuamente? Si a ustedes en una auditoría les preguntan, por ejemplo, cómo desde la política se puede evidenciar una mejora continua. Mejora continua son muchos elementos. Si nosotros, por ejemplo, logramos empezar a desarrollar un sistema de gestión enfocado a la prevención de accidentes laborales, a la prevención de enfermedades laborales también, y si podemos empezar a mostrar tendencias de mejora en esos indicadores, disminución de los accidentes, disminución, por ejemplo, del ausentismo laboral por causa médica, todo lo que nosotros sí podamos controlar, eso es una forma de demostrar eficacia, de demostrar que la política sí le estamos dando vida. Así es que la política no es un elemento más. La política no solamente es un papel que se escribe, que se firma y que se publica en algún lado donde después se olvida. La política es una estructura del sistema de gestión, es el primer enfoque y de allí en adelante empezamos a desarrollar todos los elementos siguientes. Debe estar anclada, amarrada y debe tener un engranaje con el respeto de los derechos humanos, la dignidad humana. Esta política, como nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, debe dar cuenta que toda esa cultura del cuidado también es el cuidado de la persona, de su dignidad humana. Entonces tiene un marco de referencia en el respeto de esa misma dignidad humana. Si ustedes tienen preguntas, déjenlas en el chat, que al final vamos a dejar un espacio para contestarlas. Hagamos de cuenta lo siguiente. Me encanta traerles metáforas, asociación, ejemplos prácticos para que podamos entender cada vez más y mejor esas líneas de enfoque. Primero, nosotros hagamos de cuenta que vamos a construir una casa y nuestra casa es la política. ¿Qué es lo primero que debemos tener en la casa? La casa debe tener una base. Si no hay base, pues no tenemos dónde poner las columnas. Entonces, la base de nuestra política es la naturaleza de la organización, el quiénes somos, cuál es la misión de la empresa, para qué hemos sido creados. Las columnas, si no tenemos columnas en la casa, si no tenemos base y si no tenemos columnas, ¿cómo le vamos a poner un techo? No tendríamos de dónde sostener un techo. Así es que las líneas de enfoque son las columnas. Recuerdan que en el anterior slide les mostraba 4 líneas de enfoque. Uno era el cumplimiento de la ley, el otro era la promoción de la salud y la seguridad, otra columna daba cuenta de la identificación sistemática de los peligros y riesgos y una cuarta columna del mejoramiento continuo. Esto es para que lo tengan como referencia, para que sea una forma sencilla y práctica también de podérsela explicar a sus trabajadores. Y el hacia dónde vamos, es el techo de esa política, es la visión que tiene la empresa, cómo queremos vernos en unos años, cómo queremos nosotros ir creciendo, cómo queremos ir siendo sostenibles y rentables. Si nosotros organizamos nuestra política de seguridad y salud en el trabajo bajo esta metodología sencilla, aquí estamos observando la planificación estratégica también de la misma, la planeación estratégica de nuestra empresa. Y teniendo en cuenta los elementos estructurales y los debes que ya se los voy a compartir, va a ser mucho más sencillo poder estructurar la esencia de la misma y el texto de cómo va a quedar esta redactada. Ya se las voy a mostrar en un ejemplo práctico y sencillo cómo quedaría. La política de seguridad y salud en el trabajo debe sí o sí contemplar 3 compromisos que no nos pueden faltar. Además de las líneas de enfoque que les conté, debe tener estos objetivos. El primer objetivo debe decir identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua del sistema de gestión de la empresa. Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. Si uno de estos 3 objetivos que están inmersos dentro de la política nos falta,
es posible que en una auditoría de cumplimiento legal nos hagan esa observación o nos levanten ese hallazgo. Entonces, estos 3 textos deben quedar inmersos allí. Ya vamos a mirar en un ejemplo práctico cómo vamos a ir articulando cada punto de estos para que nos quede muy bien redactada. Entonces, vamos a mirar qué políticas podríamos tener. Uno a veces yo voy y hago evaluaciones de cumplimiento legal en muchas empresas y puedo encontrar muchas políticas. No está mal, no está mal que tengamos tantas políticas. El tema es de verdad cómo esas políticas que tenemos realmente le están apuntando a la naturaleza de la organización, a su misión, a su visión, a su planeación estratégica, cómo realmente esa política está ayudándole a la empresa a ser sostenible. Entonces les voy a dar ejemplos de políticas. La de seguridad y salud en el trabajo, esta es obligatoria. La de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, del consumo de alcohol, de lineamientos sobre hábitos de fumar, y algunas empresas le agregan y el porte de armas. Cuando hay empresas, por ejemplo, donde utilizan personal de vigilancia que porta armas. Entonces, estas 2 políticas van siendo obligatorias. Hay una política que se las traigo acá porque también observo que en algunas empresas las tienen. Sin embargo, en ningún lado de la ley 1010 de 2006, que nos habla de todos los mecanismos de acoso laboral, nos dice que debemos tener una política de acoso laboral. No nos dice que las debemos tener, que sí debemos tener lineamientos rectores. Sin embargo, sí he observado que algunas empresas la establecen. No está mal. El tema es que cómo la llevamos a la vida y cómo hacemos que el personal, todos los trabajadores realmente la comprendan y la acojan. Entonces, la política para la prevención de los mecanismos de acoso laboral asociados a la Ley 1010 de 2006. Encontramos la política para el control y seguimiento para la seguridad vial. Entonces, esta también es rectora, es una política obligatoria que hace parte del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Si hay ustedes como sector económico, hoteles, restaurantes, lo necesitan. Si en su empresa se requiere, eso es una política obligatoria. Y encontramos una política que es liberalidad de la empresa, tenerla o no, de acuerdo también a los requisitos de otra índole. Si los requisitos de otra índole asociados al contexto de la organización lo requiere, hay políticas de derechos humanos y prácticas laborales. Entonces, aquí enseguida me voy a concentrar dándoles elementos prácticos para que ustedes puedan revisar, redactar o miren de pronto si ya tienen la política de seguridad y salud en el trabajo, que seguramente sí, si les falta algún elemento o si consideran que con lo que les voy a mostrar pueden complementarla. Quiero invitarlos a que siempre cuando vayan a organizar sus políticas, en su manual de políticas, establezcan una declaración de la alta gerencia o de la alta dirección, como ustedes la llamen en la empresa. Entonces les voy a dar un ejemplo. Las políticas corporativas de la empresa a la que ustedes pertenecen han sido construidas con la participación del COPAD, del Comité de Convivencia Laboral, y constituyen un manifiesto de la alta gerencia referente a cómo percibe e interioriza la seguridad, la salud en el trabajo dentro del marco del respeto por los derechos humanos y las mejores prácticas laborales para sus trabajadores directos en misión, contratistas y subcontratistas. Las mismas están disponibles para la consulta y participación permanente de los trabajadores, contratistas y subcontratistas y visitantes y demás grupos de interés. Entonces, este es como un abrebocas, es como un marco de referencia en ese manual de políticas que ustedes pudieran escribirlo. Entonces, si quieren tomarlo de manera textual, pueden tomarlo tal cual, porque si quieren agregarle otros elementos, también está muy bien. La política, una política bien organizadita, bien redactada, bien fundamentada, debe tener un objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? El objetivo de dirección: propender por la calidad de vida laboral de los trabajadores directos, en misión, contratistas y subcontratistas,
en todos los procesos y actividades desarrolladas por la empresa, ustedes le ponen el nombre de su empresa, en armonía con la normatividad legal vigente y de otra índole, dentro de un marco de autonomía responsable, excelencia, mejora continua y sostenibilidad operacional. Aquí empezamos a ver que empezamos a agregarle la terminología que nos aparece en los debes del decreto 1072, calidad de vida laboral, aparecen todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación, mejora continua, cumplimiento de la ley. El alcance. La presente política da alcance a todos sus procesos operacionales, a todos sus centros de trabajo, a todas las áreas de la empresa, a toda su población trabajadora, y aquí está clarísimamente identificado, independientemente de su forma de contratación, y a los grupos de interés relacionados con la operación: accionistas, contratistas, subcontratistas, visitantes, clientes, comunidad, entre otros. Un alcance redactado de esta manera es un alcance que está completo. La política y los lineamientos, entonces, ¿dónde está la esencia de la misma? Ustedes le ponen el nombre de su empresa, identifican la naturaleza de la organización. Entonces vamos a revisar cómo esto queda redactado. Por ejemplo, la empresa tal, que es una empresa colombiana de carácter privado, especializado en tal servicio, en la prestación de tales servicios. ¿De dónde sacan este pedacito? Lo sacan del objeto social que aparece en el certificado de Cámara de Comercio, en ese objeto principal. Eso lo veíamos en anteriores acciones educativas cuando revisábamos cómo identificar la naturaleza de la organización. Hace parte del sector de la economía, por ejemplo, hoteles y restaurantes. Ustedes ponen ahí el sector económico específico al que pertenecen. Está comprometida con la promoción de la calidad de vida laboral de sus trabajadores, una producción más limpia. Ustedes le pueden escribir ahí, le pueden agregar, le pueden quitar, la excelencia en el servicio, el aporte al desarrollo socioeconómico del país. Aquí en este pedacito estamos viendo un pedacito también de responsabilidad social integral. Estos elementos que aparece aquí, por ejemplo, producción más limpia, excelencia en el servicio, es un ejemplo de cómo podemos irlas agregando a los otros sistemas de gestión. Por ejemplo, cómo las hacemos parte de un sistema de gestión de calidad y de un sistema de gestión ambiental, para no dejarla desagregada, cumpliendo la normatividad legal vigente de otra índole, etcétera. Ustedes van escribiendo estos elementos rectores que no deben faltar. Para tal fin, se han definido como marco de acción los siguientes pilares, enmarcados dentro de los valores, principios corporativos. En este pedacito donde vemos valores y principios corporativos, estamos dándole fuerza y validez a toda esa planeación estratégica de la organización. Entonces, ¿qué debe tener? Ustedes le pueden ir quitando, acomodando, redactándola como ustedes consideren. Aquí les estamos dando como un ejemplo: la prevención de los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales y el daño a la propiedad, la protección de los trabajadores independientemente de su forma de contratación y la promoción de su salud, la continua y sistemática identificación de peligros, riesgos y la determinación de los controles, el cumplimiento legal, contractual y de otra índole en materia de riesgos laborales, el mejoramiento continuo y el respeto por los derechos humanos. Entonces, cuando nosotros establecemos estos compromisos como objetivos grandes, objetivos estructurales, deben tener unos objetivos específicos asociados y la forma como vamos a darle cumplimiento. La forma como vamos a darle cumplimiento son los programas de gestión. ¿Qué actividades vamos a desarrollar para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales? ¿Qué actividades vamos a desarrollar para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores? ¿Qué actividades vamos a desarrollar para identificar sistemáticamente los peligros y los riesgos? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta partecita, esto lo podemos ir materializando en el plan de trabajo anual. Entonces, aquí es donde nos empezamos a dar cuenta
cómo ese elemento rector que se llama política empieza a materializarse en otros documentos y empiezan a articularse con los mismos. Este se articula con el plan de trabajo anual. Debe existir una parte donde nos dé cuenta de la asignación de los recursos. Por ejemplo, la gerencia general ha delegado en la coordinación del SST la responsabilidad de la planificación, la implementación y mejora continua del sistema de gestión, así como la vigilancia y control del cumplimiento de la presente política en todos los niveles de la organización, para lo cual asigna los recursos. Entonces aquí estamos viendo un compromiso de la alta dirección de asignarnos los recursos financieros, técnicos, tecnológicos necesarios e involucra a todo su equipo directivo, y aquí es donde estamos dándole fuerza y respaldo a esta política para que respalde esta directriz. Obviamente, cuando hablamos de asignación de recursos, esto va acompañado, por ejemplo, de un presupuesto, irá acompañado de un lineamiento donde vamos a determinar cuáles son esos recursos, cuáles son los recursos de talento humano, cuáles son los recursos tecnológicos con los que contamos, cuáles son los financieros, cuáles son los técnicos. Y al final deben dar cuenta de un proceso de revisión y actualización. ¿Cada cuánto se hace esto? Entonces, un párrafo que pueden escribir es el siguiente: la presente política será revisada y actualizada. Se dan cuenta que aquí estamos escribiendo, si es necesario, actualizada entre dos rayitas o entre paréntesis. Quiere decir que se revisa, pero si no amerita un cambio porque las condiciones continúan iguales, podemos dejar en un acta definido que se revisó, pero no ameritó actualización. ¿Cuándo amerita, digamos, un cambio? Cuando cambia, por ejemplo, la dirección de la empresa, cuando se abren nuevos centros de trabajo, se aperturan nuevos procesos y se nos va moviendo ese cambio, se nos va moviendo la política cuando hay de pronto un nuevo objetivo, cuando hay un nuevo direccionamiento de la alta dirección. Y debe estar firmada y fechada por el representante legal. Si la tenemos escrita, pero no la tenemos firmada o fechada, nos va a quedar a medias y no nos va a cumplir ese parámetro legal. ¿Qué debemos entonces nosotros ir delineando? ¿Qué debemos nosotros ir mostrando a partir de este proceso? Que estamos acompañando y delineando un compromiso de prevención de lesiones y enfermedades laborales, buscando que todos lleguemos sanos y seguros al hogar, y algo muy importante, generar y fortalecer la cultura y la conciencia del cuidado, del mutuo cuidado, esa responsabilidad bidireccional que tenemos tanto empleadores como trabajadores de generar esa responsabilidad del me cuido, esa responsabilidad de proteger el bien jurídico tutelado más importante que todos tenemos, que es la vida, y conexa a la vida, la seguridad, la integridad y todo lo que a esto se asocia. Bueno, muy bien. Vamos a mirar a partir de la siguiente, del sondeo que vamos a hacer final, si comprendimos esos elementos, si nos quedaron dudas. Si les quedaron dudas, vamos a tener un espacio ya de unos minutos para poderles contestar preguntas. Entonces, voy a estar pendientes enseguida del chat y de sus comentarios para poderlas resolver. Querida Linita, ¿me ayudas, porfa? Y vamos a estar aquí conectadas para, en esas preguntas de sondeo, que me ayudes con los resultados. Claro que sí, Milda, aquí estoy súper atenta. Listo, Linita. Entonces vamos Si a ver. quieres, sí, iniciemos de una vez con la primera pregunta. Bueno, dice, el ciclo PHBA. Recuerden que esa es la sigla de planear, hacer, verificar y actuar. La política de SST y sus legales complementarias hacen parte de la etapa A, de implementación y operación, o sea, el hacer; B, de la planificación; o C, verificación y acción correctiva. ¿En dónde estamos ubicando la política? Eso fue el primer slide que les enseñé, que les mostré. Vamos a ver cómo se nos mueven estos indicadores. Y voy a estar pendiente aquí de sus preguntas en el chat.
Bueno, vamos a ver, Linita, qué salió por acá. ¿Qué respuestas Bueno, hay, por querida Lina? acá, listo. El 31% dijo implementación y operación hacer, 54% planificación y un 15% verificación y acción correctiva. Ok, entonces los que contestaron la pregunta, dieron respuesta 2, planificación, esa es la respuesta correcta. Recuerdan que el primer slide era eso, que la etapa al que pertenece la política es el planear. Nosotros no podemos empezar a ejecutar un sistema de gestión si ni siquiera tenemos un direccionamiento. Entonces, muy bien a quienes contestaron la B, que es la planificación. Vamos con la segunda. La segunda nos habla del marco de referencia. Entonces dice, el marco de referencia de los objetivos del SST se establecen a partir de la política. Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a ver qué decimos por acá, que sale por acá, ¿será verdadero, falso? ¿La política nos da un marco de referencia de los objetivos o no? Listo, Linita. ¿Qué dicen por ahí nuestros participantes? Bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron. Bueno, el 93% dijo verdadero y un 7% dijo falso. Muy bien, excelente. Muy bien los del 93%, la respuesta es verdadera. Claro, los objetivos estructurales del sistema, recuerdan que hay objetivos rectores que no nos pueden faltar. Promoción de la salud y la seguridad. Ahí le podemos agregar el promover la calidad de vida laboral, identificar sistemáticamente peligros y riesgos, cumplir la normatividad legal vigente y mejoramiento continuo. Sí, nos da el marco de referencia. Respuesta A, verdadera. La tercera y última linita. La estructura de la política de SST debe ser coherente con la naturaleza de la organización. Esto es A, falso o B, verdadero. Vamos a ver qué nos dicen. Listo. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué nos contestaron nuestros participantes en esta tercera y última pregunta. Bueno, acá el 3% dijo falso y un 97% nos dijo verdadero. Muy bien, muy bien. Entonces la respuesta correcta es la B. Claro que sí, debemos nosotros ser empáticos con la naturaleza de la organización, ser coherentes con esa planeación estratégica, porque nuestra política no va por otro camino, va por el camino de lo que la empresa también necesita, requiere y de su contexto organizacional. Excelente, Linita, muy bien. Entonces, siento que que hubo eficacia en esta acción educativa y esto nos lo demuestran las respuestas. Bueno, quiero leer un par de preguntas, a ver qué nos dicen por acá. Dice Rubiela Martínez, un saludo para ti, Rubiela. Si no se tiene el programa documentado, tal como está en el ejemplo, solo las actividades que se realizan de la norma es válido para una auditoría. Querida Rubiela, mira, lo importante es conectarnos con los debes. El decreto 1072 de 2015 nos establece los debes. El cómo lo determinamos nosotros. Entonces, revisa cada punto de lo que nos exige el decreto 1072. Una forma de irlo revisando es ir cumpliendo también los estándares mínimos. La resolución 0312-2019 es una forma de irlos amarrando, pero tú decides el cómo vas a implementar el sistema de gestión, dándole cumplimiento a los debes de la ley. El esquema que les mostré es un ejemplo para que les quede fácil de irlo asociando y es una forma, por ejemplo, como yo lo reviso, como yo lo evalúo o como yo lo diseño. Entonces, es un ejemplo que me encanta dejarles. Vamos a revisar la segunda pregunta para irle dando cierre a nuestra acción educativa. No, hay muchos saludos, Linita.
nos acompañan desde Pamplona, productiva la capacitación, un abrazo desde Barranquilla, también están conectados, un abrazo para todos los que nos saludan. A ver, a ver, miremos, creo que no hay más preguntas, no veo preguntas, solamente saludos, agradecimientos. No, el agradecimiento es para ustedes, quienes siempre se conectan con nosotros día a día en estas acciones educativas. No dejemos de aprender, siempre tengamos mente abierta frente a estos temas, mente curiosa, como yo les digo, esa curiosidad que tienen los niños, para seguir como avanzando, ir como tomando ese conocimiento que cada día aprendemos de diferentes personas que nos lo traen, porque siempre la idea será ir desarrollando un sistema de gestión práctico que sí nos cumpla la ley, pero también que lleve a que todas las personas lleguemos sanos y seguras a nuestro hogar. Realmente esa es la esencia de nuestro sistema de gestión. No me queda sino agradecerles, querida Lina, por la invitación. Muchísimas gracias. Un No, mi abrazo Hilda para todos. querida, a ti agradecerte por habernos acompañado nuevamente el día de hoy con este tema tan importante como siempre, como en cada sesión y por supuesto esperamos verte en una próxima ocasión. A todos, por supuesto, muchas gracias por su participación. Como siempre, yo los invito a que visiten Posipedia para que visualicen el cronograma de la próxima semana, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Recuerden también que en Posipedia las grabaciones, las presentaciones técnicas y por supuesto el material de apoyo. Entonces ya saben, visitando Posipedia, www.posipedia.com.co. Los dejamos con el siguiente video, que tengan un feliz viernes y por supuesto un feliz y bendecido fin de semana.